¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. A ver, alguien que me recuerde en qué nos quedamos el día, la clase anterior. Los aceros inoxidables. Vimos los aceros inoxidables, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a continuar. Vimos los aceros inoxidables y vimos los aceros para herramienta, si no mal recuerdo. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Vimos aceros para herramienta también, ¿verdad? Ok. Bueno, un repasito así muy rápido para ver el otro tema. Les voy a mostrar un paint así muy rápido para familiarizarnos. Que los materiales son reacciones. Ya vimos por qué razón, debido a que queremos que las tengan mejores propiedades. Para fabricar los materiales ferrosos, el mecanismo es intersticial. Y en los aceros al carbono, el diagrama que los maneja o que ve el comportamiento de ellos es el diagrama hierro-carbono. Los minerales para obtener el hierro es los minerales la magnetita y la eta, que son hierro, contienen 80 y 70% de hierro. Por el alto oro, se purifica en el horno básico, en el Bessemer, y posteriormente agregamos elementos de aleación. A la A y a la C, a la SAE clasificamos a los aceros en aceros al carbono, bajo, medio y alto carbono. Cada uno de ellos tiene su nomenclatura específica. Por ejemplo, los aceros al carbono era un 10XX, si eran sulfurados un 12XX. Posterior a esto, para poderlos hacer mejores en propiedades, que tuvieran mayor resistencia que los aceros al carbono, de acuerdo a la ICI le agregamos elementos de aleación en un 5% en peso, y ya no se llamaron aceros al carbón, sino se llamaron aceros de baja aleación, donde se le agregó cromo, níquel, manganeso, molibdeno y vanadio. Eso lo vimos en la clase anterior. También vimos que de los aceros de baja aleación surgen los aceros inoxidables. Y los aceros inoxidables se clasifican en austeníticos, ferríticos y martensíticos. Aquí vimos que los más resistentes a la corrosión son los austeníticos y los mejores con propiedades mecánicas son los martensíticos. Los más económicos y los más sencillos son los ferríticos, y también surgen los dos que son los aceros para precipitado inoxidables, los cuales tienen níquel y cromo y se les agregó aluminio, cobre, titanio y molibdeno con la intención de hacerlos más ligeros y usarlos en aeronáutica, y que soporten altas temperaturas, en el cual los aceros por precipitado no van a perder esas propiedades. O sea que si trabajan a 400 grados no van a perder sus propiedades por sus elementos de aleación y porque tienen materiales puros. Los dúplex son una mezcla de austeníticos y ferríticos, o sea que su microestructura prevalece la ferrita y la austenita. Recordando un poquitito, les dije un ejemplo que es la ferrita y que es la austenita que se encuentran dentro del material, ¿sí o no? Y que lo podemos visualizar con el microscopio, ¿sí recuerdan eso? Sí. ¿Sí? Ok, entonces ya para no volver a repetir todo eso, pues sabemos que existe eso. Recuerden, 10 minutos de tolerancia para la próxima, 10 minutos. Sabiendo que hay aceros inoxidables, aceros de baja aleación y aceros al carbono, surgen los aceros para herramienta. Y los aceros para herramienta
pues principalmente se clasifica una letra inicial y posteriormente un número. En este caso, cuando tengan, una letra S, significa que son aceros por herramienta al alto impacto, o sea que si estos reciben un impacto, un golpe, no se van a fisurar. Y de esa manera les dije que hay aceros que soportan altas velocidades, aceros que soportan alta dureza, soportan alto desgaste, altas temperaturas, que son tratados térmicamente en agua, que son tratados térmicamente en aceite, y eso va a depender de qué tipo de letra inicial tengan. Eso lo vimos en la clase anterior. Ahora les voy a hablar de los materiales puros. Los materiales puros también se pueden fabricar a la vez. En los materiales puros, entiéndanlo como aquellos materiales que contienen o que son con un solo elemento, como que no contienen hierro y que principalmente se caracterizan por un elemento que es aluminio, cobre, oro, plata y entre muchos otros. Entonces, esto significa que los materiales puros, al igual que los materiales ferrosos, tienen otras aplicaciones. Los materiales ferrosos los usamos para la fabricación de elementos mecánicos y los materiales puros se utilizan para fabricar materiales que sean buenos conductores eléctricos o, en su defecto, buenos conductores térmicos. Dentro de las aleaciones, ¿cómo podemos fabricar estas aleaciones? Pues mezclando dos elementos de los metales puros. El mecanismo para poderlos fabricar es el sustitucional, donde un átomo de cobre se sustituye por un átomo de aluminio. Cada aleación tiene sus diagramas de fase. Eso recuérdenlo, cada material tiene su diagrama de fase. Entonces, cada uno tiene su diagrama de fase y sabemos que también en ingeniería hay materiales orgánicos e inorgánicos. Para nosotros en ingeniería vamos a clasificarlos en polímeros, cerámicos, compuestos. Los compuestos no están dentro de nuestro temario. Vamos a ver estos dos. Entonces, en ingeniería vamos a ver que los polímeros se van a clasificar en tres tipos. Estos tres tipos los vamos a ver conforme la unidad. A ver, permítanme nada más. Sí, bueno. Sí, bueno, vamos a continuar. Entonces, regresando al paint, los materiales, los polímeros los vamos a clasificar en tres tipos. En termofijos, ahorita no se preocupe, vamos a verlo más a fondo conforme vayamos avanzando las unidades. Termoestables y los famosos elastómeros. Elastómeros, los famosos elastómeros. Los termofijos son aquellos materiales los cuales no soportan altas temperaturas de fusión. Incluso los termofijos, los plásticos termofijos o termoestables, los termoplásticos, aquí le voy a corregir, voy a borrar esto. Los termoplásticos. Los termofijos son los que no se pueden reciclar, porque los polímeros son fabricados de monómeros y lo principal o lo básico de los
una red de fútbol es lo que caracteriza a los termofijos. Si ustedes de un lado y de ambos extremos, esa red nada más se va a estirar, pero no se va a desprender, no se van a quitar los hilos que unen esa red. Entonces, para poderlos quitar, pues es muy complicado con la mano, tendríamos que cortarlos o en su defecto quitarles el nudo o el amarre que tengan en cada parte que conforma lo que es la red. Entonces, esa red, cuando nosotros la calentamos, va a tender a incrementar su enlace. Y ese enlace, al incrementarlo, no va a permitir que la temperatura logre que se desintegre. Al contrario, de pronto va a ocasionar que esa red de los termofijos, en lugar de desprender, de que se desuna, vamos a lograr que se carbonicen. Entonces, se van a carbonizar. En lugar de nosotros hacerlo de forma chiclosa, este va a tender a carbonizarse y se va a hacer de color negro. Sin embargo, en los termoplásticos está muy similar la red cristalina, muy similar. La única diferencia es que estos no van a estar sobrepuestos, la red va a estar sobrepuesta. Si una persona y otra persona de ambos extremos, estos van a tender a separarse. Esta red cristalina, muy similar a la red de fútbol, pero estos no van a estar unidos tapados, van a estar como juntos. Entonces, al quererlos separar, estos fácilmente los van a desprender como que fueran espaguetis. Y esto va a ocasionar que estos puedan ser fundidos, se puedan convertir del estado líquido, perdón, del estado sólido al estado líquido, y estos puedo reciclarlos. Y los elastómeros están muy similares a los termofijos, pero estos tienden a estirarse, lo cual lo vamos a llamar elastómeros. Entonces, la clasificación de estos tres tipos los vamos a llamar polímeros. Cada uno de ellos tiene su estructura cristalina, que más tarde vamos a ver cuáles son las principales bases para poder fabricar estos y qué propiedades tienen y para qué son aplicados. Nos vamos a ir a los cerámicos. Los cerámicos los vamos a clasificar en... Los cerámicos se van a clasificar en dos tipos. Ustedes lo van a encontrar en la literatura de uso ingenieril o de uso tradicional, de uso en ingeniería. En ingeniería y de uso tradicional. De uso tradicional son los que ustedes conocen de forma común, de uso cotidiano. Los de uso ingenieril, pues como su nombre lo dice, son ya compuestos químicos, como es la alúmina o óxido de aluminio, óxido de magnesio, óxido de titanio y todos los óxidos que principalmente los vamos a usar para la fabricación ya de componentes en que se usan para uso ingenieril, como por ejemplo aislantes, como por ejemplo pulidores, como de eléctrico, como diseño de prótesis y entre muchas aplicaciones de uso ingenieril. Y de uso tradicional se encuentran lo que son las sílice. En este caso no es sílice, vamos a conocerlo como tierra. La tierra, que es el barro. Todo eso es de uso tradicional. La materia prima es la tierra, podemos fabricar tejas, podemos fabricar ollas y entre muchas cosas de uso tradicional, pero lo que prevalece es la tierra. Y en los de uso ingenieril lo que prevalece son los óxidos. Entonces, cada uno de estos son la forma como vamos a clasificar
a los materiales en ingeniería. Entonces, de esta manera podemos cerrar este diagrama de flujo. Los materiales compuestos se los voy a decir de forma muy general, eso no los vamos a ver, pero por si algún día se enfrentan con ellos, los materiales compuestos es una mezcla de materiales ferrosos o polímeros y cerámicos o polímeros y metales. Por ejemplo, si yo tengo una barra y en esta barra quiero incrustarle, esta barra de metal, quiero incrustarle pedacitos de cerámica. Ustedes van a alcanzar a ver la cerámica. Esto va a ser un material compuesto, que sus propiedades van a ser muy diferentes a lo que es el metal o que es el cerámico. Tal vez su aplicación sea para la fabricación de balatas de coches y entre muchas otras aplicaciones. Entonces, los materiales compuestos, ustedes van a ver visualmente que el material que se compone son dos tipos. Pueden ser cerámicos y metales, o cerámicos y polímeros, o una mezcla de los tres. A eso le vamos a llamar materiales compuestos. Su comportamiento va a ser muy diferente a los materiales que vamos a ver. Entonces, en ingeniería vamos a clasificar a los materiales de la siguiente forma. En materiales ferrosos, en materiales puros, en polímeros, en materiales inorgánicos, como son polímeros, cerámicos y compuestos. Si yo les dijera cómo los vamos a clasificar, materiales ferrosos, materiales puros, polímeros, cerámicos y materiales compuestos, es la manera como vamos a clasificar los materiales en ingeniería. ¿Alguna pregunta hasta aquí? La clasificación muy general de los materiales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿Ninguna? No, los compuestos, ¿sí tienen usos o son muy residuales? Si tienen usos, un ejemplo es, han escuchado que van con un mecánico, les dice, quiero cómprale una balata de cerámica, cómprale una balata metálica. La diferencia entre los dos es, recordando un poquito y relacionando lo que ya vamos viendo aquí en la materia de ciencias materiales, recuerden que el cerámico es muy duro, ¿sí o no? El cerámico, dejan caer una taza de cerámica y se fractura, pero el cerámico es muy resistente a la fricción. Si ustedes están en contacto, quieren rayar lo que es el cerámico, no lo pueden hacer porque es muy duro. Entonces el cerámico sirve como material que soporta el desgaste. Si ustedes lo mezclan con un material compuesto, con lo que es metal, y le ponen partículas de material cerámico a esa balata, lo que va a hacer es que va a soportar más el desgaste de la balata fabricada de cerámica. ¿Por qué razón? Porque ya es un material compuesto. Entonces, esa es la gran finalidad que incrementó la resistencia al desgaste. Si fuera puro metal, pues se desgasta más fácilmente. Entonces, es una aplicación y no es la única. Hay muchísimas aplicaciones. Tal vez puedan, al mezclar un material polímero con un material metálico, incremente lo que es la resistencia. Aparte de que también nosotros quieramos que el material sea aislante en el centro y que en la superficie sea conductor eléctrico. Imagínense que quieran un material así. ¿Para qué aplicación? Pues podría ser para fabricar un tubo donde ustedes requieren que el interior sea no conductor y que tal vez la superficie sea conductora. ¿Para qué? Para que transmita energía a otro sistema, no sé, podría ser algo así. Entonces sí tienen bastantes aplicaciones los materiales compuestos. No sé si me voy a entender o no. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esta es la clasificación en ingeniería. Si no hay dudas, vamos a entrar al segundo tema, que es arreglo atómico. Les había dicho que hay muchísimos tipos de materiales, tanto ferrosos, puros
y poliméricos, cerámicos y materiales compuestos. Cada uno de ellos tiene sus propiedades muy específicas. Tienen propiedades de algunos de ser buenos resistentes mecánicamente, algunos buenos conductores, algunos buenos aislantes, y cada uno de ellos se diferencia con sus propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas, ópticas, eléctricas propias. Entonces, si nosotros sabemos que hay una infinidad de materiales, nosotros vamos a ver que cada material tiene su estructura cristalina. Su estructura cristalina es muy importante en lo que es ingeniería. Recuerden que les dije que para poder mejorar las propiedades, la composición química y la estructura cristalina deben de ser muy importantes, deben de existir. Si hay una relación en cuanto a composición química y estructura, pues las propiedades mecánicas del material van a ser correctas. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos a ir a qué es una estructura cristalina. Y voy a cerrar este Paint y voy a abrir lo que es una diapositiva. Una diapositiva para que ustedes vayan comprendiendo. Entonces, recordando un poquito, todos los materiales tienen estructura cristalina. ¿Cómo vamos a ver esa estructura cristalina? ¿Con qué equipo se ve? Con este que les muestro en la diapositiva. Un equipo llamado difracción de rayos X. En el centro se coloca la muestra en polvo o líquida, dependiendo. La mayoría de estos equipos trabajan con muestras en polvo. Se coloca una pequeña porción de polvo diluida en alcohol y posteriormente se hace incidir rayos X, o en este caso vamos a ver cómo surgen estos rayos X. A este equipo se le llama difractómetro para ver la estructura interna. ¿Cómo trabaja el difractómetro? Pues el difractómetro trabaja mediante energía. Si ustedes van, aquí está el espectro visible del ojo humano. Si ustedes observan, por el ojo humano está abajo de los entre 400 nanómetros a 700 nanómetros se encuentra el rango de luz que es visible por el ojo humano. Nanómetros, entiéndanlo, por ejemplo, un nanómetro es por 10 a la menos 10 metros. O sea, son cantidades que con el ojo humano no nos podemos percibir. Son cantidades mías. Nanómetro 1 por 10 a la menos 10 metros. Un nanómetro equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces, si nosotros utilizamos los rayos X, que sirve para ver la estructura cristalina de los materiales, si nosotros ampliamos esa imagen, la voy a ampliar un poquito para que ustedes vean, yo la voy a observar que los rayos X se encuentran aproximadamente en un rango de 1 nanómetro a 1 Armstrong. Los rayos X tienen esa longitud de onda, 1 Armstrong, imagínense, o sea, ese rango principalmente no lo podemos ver con el ojo humano. Son cantidades totalmente pequeñas. Aproximadamente, les había dicho, si ustedes ven en su literatura, van a observar que 1 Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Aproximadamente 1 por 10 a la menos 10 metros aproximadamente. Entonces el nanómetro equivale a 1 por, perdón, si me equivoqué, les dije que 1 por 10 a la
menos 10 es a la menos 9 metros. Un nanómetro equivale por 10 a la menos 9 metros y un Armstrong equivale a la menos 10. O sea que un Armstrong es más pequeño que un nanómetro. Y los rayos X se encuentran entre esa longitud de onda. O sea que nosotros ya con la luz, con el ojo ya no podemos ver esa luz. Ya no podemos ver cuando está atacando ese rayo X. ¿Para qué nos sirven los rayos X? Regresando un poquitito, ¿para qué nos sirven los rayos X? Pues nos sirven para ver la estructura interna, la estructura cristalina del material. Y esa estructura cristalina nos va a ayudar a identificar lo que es, qué fases presentes se encuentran dentro del material, sin necesidad de hacer un análisis químico. Con la estructura cristalina podemos saber qué fases presentes hay en el material. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí les muestro, digo cómo se descubrió, quién lo descubrió, qué tipo de técnicas. Hay dos tipos, se clasifican en dos tipos, espectroscópicos o fotográficos. Los fotográficos ya no se usan más los espectroscópicos porque eso sustituye a lo que son fotográficos. Los fotográficos pues ya son técnicas muy antiguas y que principalmente estos temas no es necesario ya verlas. ¿Por qué? Porque pues ya en la actualidad usamos los rayos. Aquí les quería mostrar la imagen, cómo se generan los rayos. Hay un cátodo y hay un ánodo. El cátodo, mediante una diferencia de voltaje, vamos a usar como filamento el wolframio. El wolframio ¿por qué se usa el wolframio? Pues porque es un filamento, es un material termoiónico que genera muchos electrones. Esos electrones, al generarlos con este bulbo, van a incidir en una placa de cobre. Esta placa de cobre va a hacer que reboten estos rayos y se van a generar los rayos. Estos electrones van a altas velocidades, al chocar en la muestra de cobre, van a generar los rayos X. Recuerden que los rayos X tienen una longitud de un Armstrong a un nanómetro, y al incidir en la muestra que estemos analizando de polvo, estos van a difractar cierta cantidad de electrones o de rayos X y otras van a rebotar. Y de esta manera vamos a generar la estructura cristalina y vamos a determinar las fases presentes dentro del material. ¿Qué es lo que está pasando dentro del material cuando los rayos X chocan con el material de superficie? Lo que estamos provocando es excitando lo que son los electrones. Los electrones, al excitarse, unos van a brincar de posición, otros van a generar van a emitir cierta longitud de onda que van a ser captados por un detector de señal. Estos detectores de señal son los que nos van a dar el tipo de estructura que va a tener el material. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Nosotros internamente vamos a ver que los átomos están acomodados de forma ordenada. Así como ven esta imagen está mostrando que en esta estructura se encuentra una estructura octagonal. Hay puros hexágonos ordenados dentro de la estructura, los cuales podemos identificarlos por esta técnica. La longitud de onda de los rayos, dije que era un Armstrong, que equivale a 10 a la menos 10, 1 por 10 metros. Entonces, sabiendo cómo vamos a detectar esta estructura cristalina y sabiendo todos los materiales que analizamos, que ya vimos en la clase o hace rato, tienen una estructura bien definida. Cuando los rayos de luz inciden en esta estructura, vamos a aplicar la ley de Bragg. Y la ley de Bragg dice que cuando incide un electrón dentro de nuestra muestra, va a penetrar cierta distancia, sabiendo que nuestros materiales están acomodados de forma ordenada por átomos y que cada
cada parte de este material está compuesto por capas atómicas, como lo muestro en la imagen. Al incidir el electrón, cierta cantidad va a difractar, va a penetrar el material y va a difractar. La distancia que hay entre cada acomodo atómico se le llama distancia interplanar. D es la distancia interplanar y se denotan con 3 símbolos, H, K y L, que son los índices de Miller. Entonces la distancia interplanar que hay dentro de un material se denota con la letra D. Y los índices de Miller nos van a indicar a qué plano corresponde. ¿Y a qué plano corresponde? Me refiero a qué plano penetró y en qué plano difractó el electrón. Entonces, D es la distancia interplanar, así como lo muestro en la imagen, es la distancia que penetró esos electrones o esos rayos X. La fórmula para poder calcular la distancia interplanar es igual a A, que es un parámetro de red, entre la raíz que corresponden al plano donde esos rayos, si yo conozco la longitud de onda de los rayos X, que aproximadamente es un Armstrong, 1 por 10 a la menos 10 metros, y conozco D, que es la distancia interplanar, que la puedo calcular a partir de esta fórmula, D es igual a A sobre raíz de H al cuadrado más K al cuadrado más L al cuadrado, y conozco el ángulo de incidencia, el ángulo teta, conozco el ángulo teta, cómo incidió, en qué inclinación incidió esos rayos X, yo puedo calcular lo que es cuánto equivale este ángulo a partir de conocer la longitud de onda y la distancia interplanar, o viceversa, si yo conozco el ángulo y conozco la longitud de onda, puedo calcular la distancia interplanar. Entonces, a esta ley se le llama ley de Bragg. Si yo conozco la longitud de onda y conozco lo que es la distancia interplanar y conozco el ángulo, puedo determinar cualquiera de estos parámetros que me hagan falta para poder determinar la incógnita cuando los rayos X inciden en una muestra. Con esta ley de Bragg, nosotros podemos identificar a qué estructura cristalina pertenece nuestro material que hayamos fabricado o que ustedes estén sintetizando mediante reacciones químicas. No vamos a llegar a ese nivel, nosotros nada más queremos saber el fundamento de cómo identifican o cómo generan esas estructuras cristalinas materiales. En este caso, si a ustedes les tocara fabricar uno por síntesis química o por alguna técnica química, fabricar algún material, tendrían que analizarlo mediante la técnica de difracción de rayos X para saber qué estructura cristalina tiene su material generado. Y de esa manera ustedes caracterizar el material nuevo. Entonces, conociendo la ley de Bragg, nosotros podemos saber que ya existen redes cristalinas. Aquí les muestro una forma, cómo está incidiendo el rayo de luz y cómo está generando diferentes niveles de energía a la muestra que estemos analizando. Entonces, entendiendo que hay una relación de electrones y que los electrones cambian de posición y que algunos generan alguna longitud de onda, en función de esas longitudes de onda que emite la muestra, nosotros podemos identificar el compuesto que va a tener el material. Y lo voy a mostrar a continuación. Si ustedes observan, los niveles de energía generados por el difractómetro van a depender del tipo de material. Si van a analizar un polímero, si van a analizar un metal, si van a analizar un material X. Entonces, dependiendo del material que ustedes van a caracterizar, van a obtener el tipo de patrón de difracción. Entonces, me voy a brincar a una diapositiva que para ustedes es muy importante, que es esta red. Aquí están viendo una red cristalina de materiales. Es una red cristalina cúbica. Si ustedes ven
esta red cristalina cúbica principalmente pertenece a los metales. Si yo muestro esta red cristalina, la voy a pasar a Paint. Y si ustedes tienen alguna duda, me van a preguntar. La voy a pasar a Paint para irles explicando. Si ustedes observan, si ustedes modifican los parámetros de red, de esa red cristalina, que ahorita lo vamos a ver. Permítanme nada más, abro ese Paint para que ustedes vean. Si ven la diapositiva, ¿verdad? ¿Sí ven el Paint? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, les había comentado que todos los materiales cristalinos están acomodados de forma uniforme. Si ustedes observan, todos los átomos están en las mismas posiciones. Entonces, si yo le corto un pedacito a esta estructura, le corto este pedacito, se lo quito ese pedacito y lo pego por acá. A esta se le llama celda unitaria. A este pedacito le vamos a llamar celda unitaria. Lo voy a regresar a su origen. A ese pedacito le llamamos celda unitaria y lo voy a representar de la siguiente forma. Así como ven ustedes. Esta figura que les estoy apuntando con una flecha es una celda unitaria. Y esta celda unitaria es un pedacito de la red cristalina. Una red cristalina es una suma de varias celditas unitarias. O sea, significa esta celda unitaria es un pedacito de esta red cristalina. Si esa red cristalina, la distancia que hay de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí, se les llama parámetros de red. Entonces, A, beta y alfa son parámetros de red. Significa que estos de aquí, esto de aquí, esto de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, A, B y T, beta, gamma y alfa son los parámetros de red de la red cristalina. Si los átomos no estuvieran acomodados de forma uniforme, no sería un material cristalino, sería un material amorfo y no podríamos analizarlo como les estoy mencionando ahorita. Entonces, como si es cristalino, le quitamos un pedacito a la red cristalina y le vamos a llamar celda unitaria. A todas las dimensiones de nuestra celda unitaria, como es A, B, C, alfa, beta y gamma, son los parámetros de red. Conociendo que es una celda unitaria, conociendo que es una red cristalina, nos vamos a regresar a la diapositiva y vamos a observar que dentro de nuestra literatura, cuando ustedes agarran el libro de Ciencia de Materiales, vamos a encontrar que hay 7 sistemas cristalinos, los cuales los muestro a continuación. Si ustedes observan esta diapositiva, estamos viendo que hay 7 sistemas cristalinos y los sistemas cristalinos son el cúbico, el tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, monoclínico y triclínico. Y el trigonal. Son 7 sistemas cristalinos: cúbico, tetragonal, rómbico, hexagonal, monoclínico, triclínico y trigonal. Estos 7 sistemas cristalinos, los que más aparecen en los metales, son los cúbicos y algunos hexagonales. Al igual en los cerámicos, el que prevalece es el hexagonal. Y los rómicos
tetragonales, trigonales, son estructuras especiales en algunos materiales que cuando se forman este tipo de estructuras. Pero en realidad los que vamos a analizar principalmente se encuentran en los metales, son los cúbicos y en algunos cerámicos los hexagonales. Estos dos sistemas cristalinos son los que nos interesa analizar. Si ustedes quieren analizar un tetragonal, un ortorrómbico, conociendo cómo analizar hexagonal y un cúbico, pues ya los demás son fácilmente calculables. Entonces, son 7 sistemas cristalinos y 14 redes de Bravais. 14 redes de Bravais. Estas 14 redes de Bravais son los que vamos ahorita a realizar algunos planos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Por qué? ¿Preguntas? No, profe, creo que todo bien. ¿Todo bien? Entonces, entendiendo que hay 7 sistemas cristalinos y 14 redes de Bravais, vamos a entrar a un tema muy importante. Es cómo analizar una estructura cristalina. ¿Y cómo lo vamos a analizar? Pues de la siguiente manera. Voy a cortar un poquito la clase y voy a abrir otro link para que se vuelvan a conectar. Y que ya se va a terminar la clase. Ahorita les vuelvo a enviar el link